Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, volvemos acá de una pausa, seguimos en Turismo Cero Radio y con eso la idea que podemos buscar y armar es contar a todos de qué está tratando el turismo, de qué lado va el turismo, cómo, cómo se está armando la industria en lo que viene los próximos años, sobre todo lo que tiene que ver con el post-COVID. Eh, lo que quería contarles, vieron que ustedes estamos escuchando, que en Perú hay un flor de problema político. Y para eso queremos hablar con alguien referido de allá, de la industria, que nos cuente cómo está viviendo el turismo todo este vaivén político desde allá. Con eso, para eso tenemos en línea a Cristian Arteaga, que es el creador y el director de la consultora Smart Tourism, y que está en Perú y en Panamá, y que con eso nos puede contar bastante acerca de cómo se está desarrollando el turismo, si es que hay algo o no hay nada. Cristian, buenas, ¿cómo te va? Un gusto, Leandro. Un saludo con toda la audiencia. Bueno, Muy mucho bien, gusto aquí. nuestro. Cristian, ¿cómo está todo ahí? Vos estás en Cusco en este momento, ¿verdad? Correcto, que estoy en el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco. Ujú. Y contanos un poco, vos estás en la industria turística hace un montón, creaste la consultora Smart. ¿Cuál es exactamente tu trabajo? SMART es una red colaborativa de innovación en turismo. Trabajamos bajo diferentes ejes que de alguna forma abordan integralmente la industria turística, pero con la visión de poder a la par ir desarrollando los objetivos de desarrollo sostenible, con cuotas de innovación, transformación digital, sobre todo muy orientados a generar ese balance que necesita nuestra sociedad, nuestro planeta, eh, en estos tiempos, ¿no? Bien. Y estás relacionado con el turismo, obviamente, hace un montón, tenés clientes de la industria. ¿Cómo llevas adelante o cómo se está viviendo desde la industria este momento que se está viviendo Perú? Previamente, si querés hacer un breve resumen de qué es lo que está pasando en Perú para que el que nos escucha se ponga en tema también. Muchas gracias, Leandro. Sí, en realidad estamos atravesando una situación bastante caótica y sobre todo de un impacto muy duro para nuestra industria, que es el turismo. Nosotros tuvimos hace unos casi 15 días el aviso de nuestro expresidente anunciando que cerraba el Congreso de la República. Y el tema es que el asunto no fue muy bien tomado ni por el Congreso, ni por las Fuerzas Armadas, ni por una gran parte de la población. Entonces, no se reconoció este tema, se le dio la vacancia al en ese entonces presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Y asumió como presidenta la señora Dina Boluarte. Y ante esta situación se empezaron a dar en los siguientes días una serie de protestas y manifestaciones que llegaron a tener alrededor de 5.000 turistas de la industria varados, pero de repente ese impacto, a pesar de que nuestra industria es muy significativo, mm, todavía no es siquiera similar al de las 22 muertes que existen actualmente ya a raíz de ese conflicto en el Perú. Un conflicto en el que la gran parte de la sociedad exige y demanda el adelanto de elecciones y que la presidenta pues tenga un periodo más corto y que además se pueda cambiar el Congreso de la República. Una situación bastante complicada porque definitivamente hay muchos factores que intervienen en la crisis y yo creo que uno de los factores más caóticos debe ser el desconocimiento por mayor parte de la población o mejor dicho, el poder razonar con un sentido crítico, sobre todo ante esta situación. Mira, hace varios años en el Perú se quitó de la educación escolar la filosofía, las ciencias políticas, la educación cívica, y en realidad desde ahí ha sido un tema en que hemos podido ver
o sea, o podemos ver ahora, y lo hemos visto desde ese momento, cómo se afectó el tema de las ideologías. En realidad, la prensa juega un papel muy protagónico dentro de lo que sucede a raíz de la política en el Perú, porque a las finales la gente se basa por el sensacionalismo más que por el pensamiento crítico. Entonces, hay muchas situaciones que están de por medio en una crisis que sin duda tiene como raíz la brecha económica que puede haber y el descontento de gran parte de la población sobre la equidad. Al mismo tiempo, hay un pensamiento o una ideología que nos hace recordar mucho a años que hemos pasado en el Perú en los ochentas, con ideologías un poco extremistas en cuanto a temas de política y que de alguna forma asustan en el Perú, pero es que no hay una base de confianza, ¿no? No es fácil pensar en qué lado de la política puede uno como apoyar su confianza, porque tampoco hay una representación auténtica de nuestros actuales padres de la patria, como se les llama tanto a los congresistas como a los del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, situación compleja, Leandro, pero bueno, a nivel técnico, crítico sobre lo que hemos estado viviendo, te comento, ¿no? O sea, como mencioné previamente, han habido alrededor de 5.000 turistas varados, y solo en Cusco, en realidad, y de estos, además, hay muchos más turistas que han estado en el resto del país. Ha habido una coordinación interesante, se logró por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en Perú, recabar los datos de gran parte de estos turistas en un enlace que sacaron donde cada uno podía suscribirse y poner ahí sus datos, importante para tener un registro. Las embajadas han tenido un rol fundamental en el tema de poder estar también al tanto y cuidado de sus ciudadanos. Se han realizado incluso viajes humanitarios por algunas embajadas. Tengo entendido que Israel, por ejemplo, logró ya sacar al 100% de los turistas israelíes que se encontraban en el territorio. De la misma manera, países como México, me parece que también lograron una buena, al menos un buen porcentaje de evacuaciones y de regreso de los mexicanos a su país y así muchas embajadas que tuvieron una acción bastante eh, activa, o bueno, estuvieron bastante al contacto con sus ciudadanos y creo que pudieron lograr con las garantías que se dieron después de las medidas de seguridad extremas, como la medida de emergencia o la situación de emergencia que estamos viviendo, se pudieron sacar de alguna forma sanos y salvos a los turistas que también habían estado mucho tiempo varados y no todos en las mismas condiciones. Algunos se encontraban en hoteles, algunos se encontraban en Machu Picchu, que es una zona aislada, en Cristian, realidad solo... Sí, tengo una adelante. pregunta, porque para no irnos por las ramas con el hecho en sí, que lo describís perfecto, yo lo miro de acá de Argentina y veo que hace varios años hay como muchos cambios de presidentes. No obstante ello, no impacta en la economía, ¿verdad? Esto es lo que yo veo, no digo si es así. Después de eso, eh, la industria, ¿cómo se vuelve a recuperar? O sea, ¿por qué el empresario sigue invirtiendo, no tiene problema? O sea, todo sigue andando naturalmente, al parecer, ¿no? En el Perú se ha mantenido una estabilidad económica porque tiene un sector privado o un sector empresarial bastante representativo y fuerte. Además, hay una política del Banco Central de Reservas que de alguna forma ha venido respaldando o impermeabilizando ante todo lo que hemos vivido políticamente y socialmente en los últimos años, el sistema económico, ¿no? El Perú sigue todavía como una de las economías en desarrollo y crecientes en Latinoamérica. Sé que esta situación que tenemos ahora puede generar de repente un impacto algo sí más negativo que los previos hechos, como mencionaste, de los cambios de presidente, por ejemplo. Se cuentan 6 presidentes en estos 6 años. Eh, y esa inestabilidad, pues, sorprende, como bien mencionas, sobre cómo además
hemos estado manteniendo un nivel económico y un crecimiento de alguna forma todavía sostenido. Pero nuevamente, ¿no? Se debe a una clase empresarial bastante sólida, que de alguna forma está protegiendo el sistema corporativo y el tema de inversiones, pero puedo también contarte que esa estabilidad también está un poco en riesgo ahora, ¿no? Yo cada vez más escucho empresarios o algunas personas, no necesariamente del sector, pero que tienen cierto temor sobre la estabilidad política en estos años y han estado buscando opciones de inversiones fuera del país. Y también he visto muy frecuentemente en estos años muchas empresas y grupos que vienen de Estados Unidos, de Panamá, de Uruguay, de otros países, a ofrecer temas de inversiones en estos países, ¿no? Para poder sacar las inversiones. Interesante lo que también hizo Panamá cuando entró el gobierno de Pedro Castillo, que pusieron una política de país amigo a Perú, que no la tenía, a través de una inversión de $200.000, pues un peruano ahora puede hacerse residente panameño. Hace unos años no existía esa política, así como otros países. Pero bueno, es un poco en términos generales cómo se están dando las cosas, ¿no? Y, y en base a eso, vos tenés clientes del rubro turístico, ¿qué te dicen esos empresarios que por ahí están arreglando un hotel, inaugurando un hotel, poniendo una rentadora de vehículos? ¿Qué es lo que dice el empresario de a pie? Mira, este año ha sido un año bastante, bueno, después de la pandemia, incluso, si bien es cierto, ha habido una perspectiva de, o una expectativa inicial de crecimiento, meses, en realidad esta situación se ha visto un poco eh, variada. Te puedo decir de que muchas de las personas que nosotros teníamos con intención de desarrollar inversiones acá, lo han pensado dos veces, nos han pedido algunos destinos en otros países para ver qué otras situaciones se encuentran. Uno de los países que ha resultado bastante atractivo para el tema de inversiones ha sido Ecuador, en muchos casos, sobre todo para el tema de turismo. Eh, pero bueno, en Perú sí he sentido a nivel de empresa que muchos de los clientes que teníamos o de los que estaban siempre con la visión de desarrollos acá o que teníamos algún proyecto pendiente que estuvo antes de la pandemia y estábamos pensando retomar con la situación política actual, se han visto frenados y hay una situación en este momento de simplemente esperar y ver cómo se desenvuelve en los siguientes meses la situación para ver si se retoman las inversiones. Nosotros hicimos un análisis de competitividad para el área de inversiones en PROMPERÚ junto con unos colegas de la empresa Turce y en este análisis pues vimos a principios de este año que sí había todavía una expectativa y una intención clara, por ejemplo, de grupos de desarrollo hotelero, de abrir más banderas hoteleras dentro del territorio. eh, y en destinos que de alguna forma descentralizaban o descentralizan todo este flujo que actualmente tenemos solo entre Lima y Machu Picchu, ¿no? De alguna forma, si bien es cierto, ya hay destinos que están en mayores vías de desarrollo, como los del sur del Perú, o algunos en el norte, o el mismo Puno, o el lago Titicaca, otros destinos también empezaban a hacerse interesantes, importantes, de los que habían sido destinos para peruanos, ¿no? Entonces, sí hay una intención de desarrollo, sobre todo en líneas de desarrollar emprendimientos sostenibles, que estén más orientados a poder también cubrir esa demanda que tiene actualmente gran parte del mercado, ¿no? Y que está orientada a consumir más verde, a consumir más social, a consumir o de repente ya no tanto siquiera al hecho de consumir, sino de interactuar más con el territorio, ¿no? Entonces, en esas líneas vimos de que habían grandes oportunidades de inversión, más que en programas más artificiales o de entretenimiento, sino en desarrollar estas líneas. Y bueno, el tema es nuevamente, ¿no? Cómo se dan los siguientes meses en torno a la estabilidad que podamos obtener. Creo que en este momento realmente puedo decirte desde mi perspectiva, hay una
verdadera incertidumbre sobre cómo puedan desenvolverse las cosas mañana. No podría decirte, oye, sí, mira, esto se va a desenvolver de tal forma en tantos meses o en un mes, pero tengo entendido por muchos operadores y agentes de viaje que muchas de las reservas que estaban ya programadas para este año han caído, y puedes ver las recomendaciones de muchas de las embajadas que dicen que, bueno, Perú no es un país recomendable para visitarlo en este momento. Un tema muy triste porque en realidad yo creo que la gente sigue, o sea, apostando por el turismo, por precisamente todo lo que como país vamos no solo ganando en cuestión de premios internacionales y reconocimientos que tenemos, sino también de todo ese orgullo que podemos representar para nuestra región, ¿no? Para Latinoamérica. Yo creo que siempre he mencionado esto a mis amigos latinoamericanos, que visitar Perú es una reconexión con con nuestra memoria ancestral colectiva, ¿no? De toda esta región que alguna vez también fue indígena y tiene esas raíces que nos conectan a toda la región latinoamericana. Bueno, Cristian, me hiciste un paneo, informe de todo tipo y color en 15 minutos aproximadamente, y vos sabés que el tiempo es tirano. Me encantaría seguir hablando y me encantaría por ahí que vengas más seguido a contar ya sobre otro tema. Pero desde ya, súper agradecido. Agradecidísimo contigo, Leandro, y agradecidísimo con la audiencia. Que sigan los éxitos y a tus órdenes cuando me necesites. Bien, hablaba con nosotros Cristian Arteaga, director de Smart THC, la consultora de turismo que está entre Perú y Panamá, pero bueno, sobre la situación actual del turismo en Perú y de la política, por supuesto, y de cómo atañe. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero Radio. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.